8:35, estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis, con el análisis, por supuesto, de nuestro columnista de día martes, Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. En los descuentos, pues, en los descuentos, porque ya estamos... Hay ánimo, hay ánimo. Ah, yo pensé que eran los descuentos otoñales, invernales. Sí. No, invernales en todo caso. Invierno. Ya, está bien. No, las primarias, tú encuentras que no hay ni un ánimo de elecciones para este domingo. Yo creo que hay poco, pero hay bastante más de lo que había hace una semana y bastante más de lo que había hace 2 semanas como conversábamos. Ahora quedan 48 horas para que la campaña se acabe, que es como el momento en que van a tener que ponerle mucha energía. Y bueno, y después ya llega el domingo, pero ¿será que va al alza como el Animus? Yo creo que en el mundo que le gusta votar, esto ya de alguna manera aprendió. Entonces, más de lo que ha aprendido hasta ahora no creo que vaya a aprender. Lograron que la campaña se encendiera. Efectivamente, como dijimos en su minuto, los debates, las conversaciones, las redes sociales, las entrevistas, empezaron a aprender una campaña y le quitaron foco a la derecha. El oficialismo ha estado muy, muy presente y de alguna manera quien gane esta primaria y la eventual alza que tengan las encuestas después en adelante, una vez que se instale como candidato del oficialismo con más probabilidades, o sea, con la mayor probabilidad de ser la carta competitiva, bueno, nos vamos a preguntar hasta dónde haber tenido primaria para el oficialismo terminó ayudándole a empujar una carrera presidencial que tenía, pero por lejos perdida. Claro, o sea, por último, hoy día están siendo dueños de la escena política. Ahora, vimos, Cristian, y ya pasó, ya todos los días pasan cosas, digamos, pero en el último debate que hicimos en TVN, y yo quería preguntarte tu visión, quedó la sensación, y ayer hubo varios comentarios de que aquí los candidatos mirando más que el domingo, mirando al lunes, que se van a tener que todos volver a abrazar y ponerse detrás de quien sea el ganador o la ganadora. Casi no se enfrentaron muy poco en el debate, lo que llama la atención porque uno habría pensado que era la última oportunidad que tenían de realmente interpelarse en temas fundamentales, porque hemos visto que tienen diferencias fundamentales. ¿Qué estrategia hay detrás, crees tú? ¿O qué pasó? ¿O a tu juicio no fue tan así? A ver, yo creo 2 cosas. Solo agregar que ayer ya volvieron a hacer declaraciones más duras que lo que hicieron en el debate. Claro, pero las declaraciones que hubo ayer tuvieron que ver con el post-debate, es decir, en el debate, digámoslo de la siguiente manera, yo creo que hubo cierta confrontación en el debate, más de lo que se habla. Cuando Carolina Tovar le dice a Janet Jara que está promoviendo una economía kirchnerista, si eso no es... recetas de los años 50. Recetas de los años 50, si eso no es de alguna manera pegar una patada en los talones o confrontar directamente en los tobillos. Sí. Díganme qué es lo que es. Y segundo, Cristina Kirchner está presa por toda la corrupción que estuvo vinculada a su gobierno. Entonces, yo creo que hubo más confrontación de lo que se dice que hubo, pero además creo que los candidatos se preocuparon esta vez, y en eso creo que el debate TVN fue el primero que lo logró, pero a lo mejor por los debates anteriores, de hablar de contenido y de hablar de futuro, que era lo que se echaba de menos en esta campaña, que era pura discusión respecto de los 30 años, de los 40 años, de lo que se hizo hoy día, de lo que hiciste ayer, pero nada de futuro. Entonces, creo que ese fue el objetivo y por lo tanto uno no puede tener 3 objetivos en un debate. Y creo que en ese sentido siento que los candidatos efectivamente pudieron, te puede gustar o no te puede gustar, pero hablar de los modelos de desarrollo del país, hablar de sus propuestas en seguridad, hablar del sistema de cuidado, hablar de lo que harían, no de lo que hicieron o lo que dejaron de hacer. Sí, pero también esto ha dejado ver probablemente, porque cuando se pactó en el oficialismo una primaria, lo que decían todos los candidatos, incluido el presidente también, era que el oficialismo mostraba que eran una gran fuerza, que se ponía de acuerdo y se desplegaba. Pero la verdad es que acercándonos a la recta final, lo que queda evidentemente, o medianamente claro más bien, es que hay 3 izquierdas, y que esa izquierda durante el ejercicio de gobernar durante estos 3 años no lograron un tronco común, como probablemente sí lo hizo la Concertación, a pesar de que tenía socialistas que eran varias ramas del socialismo. La Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD. Aquí pareciera ser que aquí no fraguó. Lo que en el debate de TVN, a mí me pareció que Gonzalo Vinter era un frente amplismo puro, que no veía por dónde conversaba con el Partido Comunista en esta apruebo dignidad que eran. Que tampoco había madurado, como dijo Carolina Tovar. Que no maduraron, y que tampoco el socialismo democrático, bueno, sigue siendo... Pero no sé si
termina siendo una gran fuerza después de haber mostrado, ¿no es cierto?, experiencia en el gabinete. No, yo creo que eso no se va a producir hasta que no sean oposición y que vean la dificultad de ser oposición y al mismo tiempo la necesidad de encontrar un proyecto común. Gobernando tú no encuentras un proyecto común político, lo que tú encuentras es mínimos comunes para gobernar y de ciertas maneras de ponerte de acuerdo, pero acá no hay la construcción de un partido político como fue la Concertación o de un amplio arco político como fue la Concertación. De muchas izquierdas como... No, pues eso se produjo durante todos los 80 en la Concertación, es cosa de leer cómo fue esa historia y por lo tanto fueron 10 años más o menos en que se produjo esta convergencia, entonces esto no creo que se vaya a producir de la noche a la mañana. Tengo la impresión de que esta primaria tenía que ser, esta primaria no podía, el oficialismo necesitaba tener un espacio, tener una plataforma para debatir, para conversar, para volver a tener vitalidad, verdad y presencia mediática. Y lo que pasó en el camino fue que de alguna manera una primaria que no era de cartón, ni mucho menos, pero donde se suponía que Carolina Toá iba a ganar relativamente fácil y que iba a cosechar, ¿verdad?, el apoyo del resto porque iba a ser la candidata más competitiva. Lo que pasó en el camino fue que Janet Jara empezó a erigirse como una candidata competitiva. No está de más recordar que hace más de un mes o un mes y medio, cuando empezó esto, 2 meses, nosotros dijimos que Janet Jara, y cuando digo nosotros somos los tres, conversamos respecto de las condiciones potenciales de Janet Jara como capaz de construir narrativas en torno a su persona, que era dramáticamente una candidata muy atractiva porque producía contenido, producía relato, producía historias. Bueno, y produjeron buenas historias con ella y eso hizo que ella empezara a levantar, a crecer y a transformarse en una candidata competitiva y llevó eso inevitablemente a que Carolina Toá dijera, bueno, si quiero ganar esto tengo que de verdad pelearla y para eso la manera de pelearla es mostrar cuáles son las distinciones, las diferencias, al punto que el Frente Amplio en algún momento empezó a pegarle a Carolina Toá pensando que ella no iba a responder y ella tuvo que responder porque no le quedó otra que responder. Ya, pero fue un poco tarde a esta altura, fue un poco tarde esa reacción a tu juicio de Carolina Toá o de esa candidatura. Porque lo que vimos al principio era como Carolina Toá peleando o debatiendo con la derecha, cuando en el fondo aquí el contrincante a ganar en una primaria, en este caso, son tus socios. No, o sea, primero para llegar a pelearle a la derecha tienes que pasar primero esta prueba. Y por eso te pregunto si tú consideras que reaccionó muy tarde en enfrentar concretamente a Janet Jara. Yo creo que hubo un mal diagnóstico. Yo creo que hubo un mal diagnóstico y por lo tanto se reacciona tarde porque el diagnóstico te dijo que tenías que irte tranquilito, que ganabas al trote y que lo que tenías que hacer era no producir tensiones ni conflictos con los otros porque ibas a necesitar la fidelidad, la confianza y el apoyo después de la elección. Y por lo tanto, mientras tú ibas al trote, los otros se pusieron a correr y de repente te pillaron y eventualmente te pasaron y eso hizo que, tengo que reaccionar. En la confianza está el peligro. Entonces fue un problema de diagnóstico y este problema de diagnóstico incluye el hecho de haber salido tan tarde del gabinete, etcétera, etcétera. Por eso esa autopsia la vamos a hacer después si es que efectivamente pierde. Pero independientemente, la campaña tuvo un error de diagnóstico, es decir, vamos a ganar fácil, Carolina Toá una candidata competitiva y Janet Jara por ser comunista no tiene ninguna posibilidad de amenazar la posición. Y lo que hizo Janet Jara fue una campaña que se sacó completamente la capa comunista y se puso prácticamente una capa azul. Oye, Cristian Valdivieso, crucemos de capa. Pongámonos la capa del otro lado. Sí, porque también estos días estamos viendo que para Evelyn Matei la situación se ha puesto también cuesta arriba. Así como se veía como la candidata favorita por lejos. También ¿Cuesta arriba o cuesta arriba? Está buena. Vamos a hablar de encuestas, de esta ridiculez que hablamos de encuestas que no podemos hablar. Sí, pero bueno, cuesta arriba y me imagino que también hay algo por analizar, ¿no? Ahora, nuevamente viene un ajuste, se dice que va a sacar vocerías, pero cuando ya las candidaturas empiezan a hacer tantos ajustes semana a semana, uno nota el nerviosismo y el nerviosismo en política también de alguna manera te resta. Claro, sin duda que ha habido probablemente errores propios, voluntarios, y también creo que José Antonio Kast entendió, a diferencia de Carolina Toá, que su tensión y su pelea principal estaba en la derecha. Y su competencia principal era Evelyn Matei y no era la izquierda. Una cosa es la izquierda como gobierno, como oficialismo, ¿verdad? Y como foco de la adversarialidad, pero la verdadera competencia estaba ahí en la derecha. Es como lo que le pasó a Carolina Toá, que no vio que su competencia estaba en la izquierda y no estaba en la primaria, estaba en la derecha. Entonces, le afectaron por todos lados a Evelyn Matei. Primero, los errores internos, sin duda, propios del comando, de las vocerías y todas esas cosas que ya se han comentado. Segundo, que el oficialismo, al ver la primera, empezó a pegarle, porque el gobierno tiene claro que
le es más fácil derrotar a José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta que a Evelyn Matei, y por lo tanto lo que tenía que hacer era bajarla, y ha sido a ella a la que han apuntado permanentemente en torno a las críticas. Claro. Y además las críticas que venían de republicanos. Entonces el fuego amigo, el fuego enemigo y el fuego propio terminaron afectando la candidatura, y al mismo tiempo el hecho de ir tanto tiempo arriba en las encuestas hace que estemos todo el tiempo conversando no de cómo se mantiene o qué la sostiene, sino en qué minuto va a caer en las encuestas, que fue siempre la conversación que hubo, y eso es inevitable. Hoy día el cuadro parece cambiar, va a ser José Antonio Kast el que va a empezar a liderar las encuestas, y la pregunta va a ser, bueno, ¿hasta cuándo se va a sostener? ¿Hasta cuándo se va a sostener? Porque todavía le quedan igual 5 meses para la primera vuelta, y al mismo tiempo creo que la primaria del oficialismo igual va a redefinir las estrategias dentro de la derecha, y por lo tanto el próximo lunes no vamos a tener solo un ganador en el oficialismo, sino que también vamos a tener una reconfiguración del escenario electoral y de las estrategias en la derecha. Claro, y de hecho eso ha dicho Evelyn Matei, o el comando de Evelyn Matei han dicho, oye, empieza claro, de verdad el lunes 30 de junio después de las primarias. Lo que pasa es que, claro, entre medio, en este camino ha perdido bastante. Claro, hay un espacio para reiniciar, si se quiere, o resetear y partir de nuevo, pero si tú no haces cambios de fondo profundo y te convences de que esos cambios son importantes, les crees, bueno, al poco andar ya vas a volver a trastabillar, y ya no sé si vas a tener otro espacio para decir, podemos resetear la campaña. Déjame preguntarte una cosa sobre el tema de los cambios. Ayer vimos, no sé si, que ahora entonces todos los voceros que se anunciaron, este esquema de voceros 11. Que eran los alcaldes y también los parlamentarios, se cambia. Hoy día en la noche entiendo que hay una comida en la casa de Evelyn Matei con todos los que eran sus voceros para hacer otras cosas, y van a haber nuevamente un cambio. Entonces da la impresión de que permanentemente están como intentos, sea como ensayo y error. Esa es la palabra, ensayo y error, ¿o no? Claro, da la impresión de que se está buscando ensayar y ante las equivocaciones. Ahora, cuando tú te equivocas y cuando te das cuenta que emprendiste un camino y te estás pegando contra la muralla, hay que hacer los cambios. Sí, pero la pregunta es por qué se equivocan tanto, ¿no? De nuevo, a veces errores de diagnóstico, intuiciones incorrectas, no saber si vas a ir a primaria o no vas a ir a primaria, confundir al adversario, autocomplacencia, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, si tú tienes 11 personas que además tienen intereses y elecciones propias, cada uno va a manejar la agenda a su propio arbitrio y a su propia expectativa. Es difícil manejarte en ese escenario. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se mejora, cómo se ordena, y si efectivamente pueden salir caminando hacia adelante. Ahora, dicho todo eso, es evidente que la campaña de José Antonio Kast está mucho más ordenadita. Es más fácil. Puede ser más fácil, porque son más chiquititos, porque tienen un gran líder, porque es un solo partido. Bien monolítico todo. Y eso tiene de bueno, que te permite más orden y te permite más, digámoslo exageradamente, subyugación a lo que te dice el líder. Pero también tiene de malo que después, cuando tú tengas que gobernar, cuando quieras prometer u ofrecer equipos de gobierno y un arco amplio para poder gobernar, bueno, vas a tener dificultades. Cristian Valdivieso, más allá, digamos, del movimiento que hace cada una de las candidaturas, de los candidatos en carrera hasta ahora, ¿cuál te parece que va conectando, no porque tenga mejor campaña, no porque tenga la mejor biografía, sino que cuál va conectando mejor con este Chile que tú también has ido mirando en las encuestas hace un rato largo ya? Porque en Criteria ustedes van haciendo, ¿no es cierto?, otras preguntas, van navegando por otras aguas también. ¿Cuál te parece que está más acorde, más acoplado a lo que el país viene diciendo hace un rato? En términos de su narrativa, no es tomar posición por ninguno. Sí. Es una pregunta compleja porque primero la gente y la ciudadanía no ve a los líderes políticos como sus principales referentes ni personas a las que sienta con las que sienta gran identificación. Entonces, por lo tanto, estamos en un escenario donde los actores no son los actores que llama a la ciudadanía por defecto, que es el mundo político. Hay mucha distancia con ello. Dicho eso, si uno se queda en las temáticas que hoy día dominan a la ciudadanía, uno diría, José Antonio Kast es el que mejor está representando el ánimo de que lo principal en términos de la agenda sea el ánimo de la seguridad. Pero todos hablan de seguridad. Pero eso tiene que ver con la capacidad de posicionarte como el principal referente. Si le creen. Si le creen hoy día. Y a los candidatos de la centroizquierda y Matei también habla de seguridad. Sí, todos hablan de seguridad. Bueno, está bien, por eso te digo que al final del día uno tiene que elegir a alguien, porque tú no puedes considerar que todos son iguales y por lo tanto tú tienes que hacer una distinción. Ahora, dicho eso, también es cierto que este país es un país que hoy día está agobiado, inquieto
y urgido por todos los temas seguritarios, y eso es lo que importa, lo que fundamentalmente importa. Pero debajo de eso tenemos un país que es bastante más liberal, creo yo, en muchas materias valóricas de lo que hoy día o de lo que en su minuto representó José Antonio Kast. Yo no sé si José Antonio Kast va a cambiar o a girar para sintonizar mejor, a propósito de la pregunta de la Claudia, con este país que es bastante más liberal, que busca tener derechos, mantener derechos y reconquistar derechos, particularmente en el caso de las mujeres, o va a mantener su postura de la primera vuelta, ¿te fijas? O sea, de hace 4 años, donde llamó a terminar con el Ministerio de la Mujer, llamó a que bajaran de alguna manera los avances, si se quiere, o retrocedieran algunos de los avances de las mujeres, particularmente en temas de derechos sexuales y reproductivos. Yo no sé si va a darse una voltereta en eso, para ponerlo en lenguaje frente amplista, o va a mantener eso. Entonces, si tú me preguntas, ¿quién es el que está sintonizando más? En la primera capa, sin duda, José Antonio Kast. No sé si en la capa segunda, que es donde también empiezan a operar las campañas en los segundos tiempos, donde empiezan a aparecer los temores respecto de lo que podríamos ganar por una parte, pero también lo que podríamos perder. Y tercero, creo que acá hay un tema que se habla poco hoy día, que tiene que ver con que las mujeres han perdido mucha esperanza en que era posible construir un ideario de las mujeres desacoplado, si se quiere, de las figuras masculinas. Lo explico de la siguiente manera. En algún momento las mujeres sintieron que este país le permitía, ¿verdad?, con todas las dificultades y con toda la complejidad, ir conquistando espacios, ¿verdad?, crecientemente más amplios para ellas. Hoy día sienten que eso ya no existe. Aquella mujer que se empoderó, que se identificó con la presidenta Bachelet, que sintió que más allá de todas las dificultades y del machismo latente era posible llevar adelante un proyecto propio de vida, hoy día eso está frenado. O sea, por la seguridad, por la crisis económica, por la tensión social que hay, porque las prioridades cambiaron, pero al mismo tiempo, porque de pronto, cuando cambian las prioridades, pareciera ser que cosas que son o fueron muy relevantes pasan a ser secundarias. Entonces, es ahí donde creo yo que tiene que ver con los temas valóricos y particularmente con los retrocesos potenciales que pueden ver las mujeres. Es ahí donde podría tomarse la campaña de José Antonio Kast si es que él no logra dar un giro importante y se queda solo en esta primera capa, que es donde creo que está reflejando bien las expectativas y las inquietudes de la mayoría de la población. Claro, eso que tú dices de las mujeres, igual es una derrota para un gobierno que llegó con la bandera feminista. Si existe. Es cosa de mirar encuestas, es cosa de mirar datos cualitativos. O sea, la famosa imagen de la mujer empoderada que surgió con Bachelet, que no significaba que las mujeres hubieran alcanzado igualdad con los hombres, pero que sentían que había un camino para hacerlo. Hoy día eso se fue al tacho porque la inseguridad, la crisis económica, las dificultades laborales a quienes más afectan terminan siendo las mujeres. No es baladí que, entre otras cosas, las mujeres digan, ¿sabes qué más? Yo, entre tener y no tener hijos, hoy día estoy pensando en no tener hijos y por eso tengamos la tasa de natalidad tan baja, porque al final del día, con son todo lo que tenemos y lo que estamos viviendo, son las mujeres las que se llevan la carga fundamentalmente y la responsabilidad de tener hijos. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver con una sensación de retroceso, porque además, si tú miras lo que pasa dentro de las mismas organizaciones, dentro de las empresas, todo aquello que se había hablado de igualdad, de paridad, de homologación, de cuotas, etcétera, se ha ido al despeñadero. Y eso no solo en Chile, sino que en el mundo. Bueno, partiendo por Donald Trump y en Estados estamos Unidos. hablando por Donald Trump, pero eso tiene un correlato también en las políticas de diversidad y particularmente de inclusión que hay en las empresas. Entonces las mujeres lo están pasando mal. Wow. Y por lo tanto, ese punto es muy súper importante. O sea, de hecho, el triunfo de Gabriel Boric fue por las mujeres. Entonces, y José Antonio Kast y los republicanos principalmente, fueron toda la derecha, pero perdieron el segundo proceso